Hola, buenas noches. Nosotros somos de preescolar, de primer semestre. Hoy hablaremos sobre las experiencias que tuvimos acerca de nuestras observaciones durante 2 jornadas. La primera jornada a mí me tocó ir a un preescolar con mis compañeras Paola y Majo, que ella les hablará un poco acerca del preescolar. Bueno, en el preescolar en el que estuvimos se encontraba muy lejos para, para mí y y nos dimos de la manera en la que aprenden los niños es muy diferente y pues el lugar era muy amplio, la institución era muy grande, tenía unos patios muy grandes y y la maestra titular que nos tocó era muy joven, nos platicaba sobre cómo fue su proceso para lo del examen de todo eso y nos dimos cuenta que la forma de enseñar era muy linda y había muchas pausas activas donde los niños pues, sí ponían atención. Y bueno, yo estuve como en la primera jornada en dos salones. Primero fue tercero y después segundo. La maestra de tercero nos contaba que el preescolar antiguamente era un Huawei, por lo que tengo entendido, que anteriormente los salones se llenaban de agua cuando llovía. Y en sí, mi maestra titular de segundo, pues ella estudió para ser maestra de primaria y no para preescolar, pero les ofreció como una segunda opción la carrera de preescolar. Y la maestra siempre trata bien a los niños. Bueno, pues en la primera jornada que fui fue una escuela indígena. Tenían UCICAM, podían aceptar a niños con discapacidades. En este caso no había un buen apoyo por los padres, casi la mayoría de los padres que pudimos observar eran padres jóvenes. A mí me tocó el tercer año, pero pues era una escuela como que muy apartada, muy fuera de lo común porque iban en tercero y los niños a duras penas y se sabían del 1 al 10. En ese sentido estaba muy mal atrasada la escuela. La maestra implementó un método de enseñanza para los niños, enseñarle más o menos los números del 1 al 20 en por lo menos 4 meses antes de que salieran, porque pues ya se iban a la primaria y era un proceso muy largo que no habían adquirido. Pero la maestra nos explicó que muchos de los papás metían a los niños en lo que es el tercer año, no los metían ni a primero ni a segundo. Y pues con eso ellos implementan mucho la tecnología, porque los niños a veces tenían que hacer TikTok agregando una frase en náhuatl. Los niños ahí sí manejaban mucho las tecnologías, pero no manejaban lo que era lo más importante, que era la contabilidad en matemáticas. En ese sentido sí había mucha eh, equivalencia, dato en otras, implementan otras cosas, pero no ponen muchísima atención en otras cosas que eran importantes. En ese sentido sí está un poquito mal lo que no se veía. En cambio, cuando fuimos a la segunda jornada en Zacatlán y en Chignahuapan, el primer día fuimos a Zacatlán y la jornada estuvo muy bonita porque vimos que ahí sí puede haber el apoyo de padres hacia los alumnos, hacia el docente, porque nos tocó ver cuando hacían este taller los padres para adornar la escuela. De hecho, la escuela la adornaban los papás. También había mucho apoyo tanto de mamá como de papá, y también había apoyo para el contexto áulico. El gobierno estuvo apoyando a la escuela para que se inaugurara, hicieran un nuevo salón,
y ahí en ese salón iban a tener para los niños, y donde estaban los niños iba a ser el salón de audiovisual y de cómputo. No iban a tener mucho, pero iban a tener por lo menos 2 computadoras para los niños, tenían cañón, tenían televisión y tenían 2 computadoras, pero ya eran para los niños, pero pues con el clima se perdía mucho la señal. Y pues yo siento, en lo personal, yo digo que tenían mucho apoyo porque a unos kilómetros estaba las famosas cascadas, la atracción turística de Zacatlán. Estaban como a unos kilómetros, entonces sí era requerido el apoyo en ese sentido. En lugar de Chignahuapan, ahí sí era un contexto muy rural, porque atrás del preescolar estaba había ganado, había para ordeñar las vacas, habían chivos, y más atrás había sembradío de jitomates. Nos comentó la docente que ahí era donde más que nada los papás se dedicaban. Y pues de ahí en fuera vimos apoyo hacia las mamás, pero las maestras pagaban con su sueldo lo que era la limpieza de los salones, y iban a hacer el contrato apenas para la luz. Entonces los niños no tenían luz, no tenían agua, entonces las maestras se encargaban de todo eso. Y después la maestra titular era la directora temporalmente, no era como tal la directora. Pues en el preescolar que yo fui, se dedican a la agricultura, la ganadería y al comercio. También observé que algunos padres de familia o personas de ahí de la comunidad se dedican a hacer el tabique. Ese es el contexto de la escuela, digamos, de fuera de la escuela. La escuela, los salones, al parecer, están en buenas condiciones y tienen lo suficiente para el aprendizaje del niño. Los baños son adecuados para la edad que tienen los niños. Los juegos por igual están pequeños. Y en cuestión de su aprendizaje, me gustó cómo enseñó la maestra, porque tomaba diferentes métodos para que los niños no se aburrieran. A pesar de que la semana que yo fui estuvieron hablando sobre el tema de la alimentación, lo que es el plato del buen comer, que aprendan a diferenciar las frutas y verduras. A pesar de que toda la semana estuvieron con ese tema, lo aplicó de diferente manera. Les contaba cuentos, les daba hojas para colorear, les daba adivinanzas y cosas así, a modo de que no se aburrieran de estar toda la semana con el mismo tema. Entonces eso me pareció una buena idea. Igual para la evaluación, me pareció muy bien, porque la maestra, para entregar sus evaluaciones, primero hizo junta con los padres de familia para demostrarles lo que les había enseñado a sus hijos. Entonces ahí en eso tomó los 4 campos formativos y les enseñó a los padres, o sea, lo que habían aprendido sus niños. Por otra parte, se me hizo muy llamativa la forma en que los niños, cuando tienen problemas que son familiares, o sea, en sus casas, o niños que no están con sus papás, digamos que les baja su nivel de aprendizaje, ya que en la escuela que yo fui, varios niños solo vivían con su mamá, o algunos niños solo vivían con sus abuelitos porque sus papás trabajaban pues la mayoría del tiempo. Entonces se quedaban a cargo de sus abuelitos o tíos, y pues en veces no llevaban el material o no llevaban las tareas. Entonces pues en ese caso sí se me hizo injusto para los niños, porque pues no podían hacer nada en clase si no llevaban el material y cosas así. Y pues eso sería todo. Bueno, igual a mí se me olvidó mencionar que en el preescolar en el que estuve y en el salón también
en la primera jornada no me gustó mucho, ya que pues solamente nos enfocamos mucho en el Día de Muertos. Aunque está bien platicar los niños con eso, pero no toda la semana, ya que vimos ese tema toda la semana y no vimos nada más, ni números, ni nada. Aunque los números se veían cuando la maestra pasaba la lista, y después que pasaba la lista, los niños tenían que contar cuántos niños había y cuántos niños se habían faltado. Y creo que así nos hacía más fáciles para los números. Yo también quiero decir algo. En el salón en la primera jornada, también en el salón que nos tocó, era multigrado. Y entonces la maestra tenía que hacer actividades en las cuales tenía que implementarla con todos. En este caso hicieron una actividad donde tenían que escribir su nombre y había una niña que era más chiquita, era muy chiquita, y entró en el salón de tercero. Entonces era como más difícil con ella porque sus compañeritos también la ayudaban. Entonces era como de que algo bonito porque pues, entre ellos ayudaban. Sí, Fátima. Bueno, pues yo también quiero decir algo. Bueno, pues aquí nosotros, bueno, yo me di cuenta que sí influye mucho el apoyo hacia los padres, tanto con los docentes como con los alumnos, porque, bueno, en el primer preescolar, como había yo dicho, son padres jóvenes, y aquí en la segunda jornada, en Zacatlán y en Chignahuapan, vimos el apoyo de madres, pero son madres un poco más adultas, porque en la primera jornada vimos padres muy jóvenes y pues no había mucho el apoyo. Nos tocó ver a mí nunca, en lo particular, nunca había yo visto eso de la terapia de abrazoterapia. Los padres tienen que abrazar a sus hijos y contarles un cuento. Y pues había niños, nos comentaban las educadoras, que incluso varios papás habían dejado, se les ha olvidado que es la fecha, es ese, y dejan a los niños sin papás, o sea, los dejan y se van. A pesar de que ven a los demás papás, los dejan y se van, o sea, que son todos los jueves los que tienen que hacer esto. Y o sea, se van y dejan a los pobres niños así, nada más viendo a todos, y casi no hay apoyo, o los mandan sin materiales. Ese también es un gran problema porque muchas mamás se les olvida ponerle los materiales y los mandan a los niños así. Incluso también con la alimentación, porque se les olvida llevar la comida y nada más así los mandan a más con algo comprado y ya es todo lo que les mandan. Entonces, en ese sentido sí bueno, la desigualdad. Por ejemplo, en Zacatlán estaba la festividad, bueno, estaban lo de las festividades, las tradiciones de Navidad, y los niños estuvieron varias mamás en Chignahuapan para prepararon café, ponche, bueno, los niños iban a hacer la actividad del ponche, pero lo que más me sorprendió es que las mamás estuvieron ahí prendiendo la leña para, o sea, compartirnos un poquito, y era impresionante ver cómo sí había el apoyo tanto de las mamás con las docentes como con nosotros, y hasta nos hicieron unas tortas para darnos la bienvenida. Y pues esto ya sería todo. No sé si alguien más quiere decir algo más antes que se acabe el tiempo. No creo que ya nadie. Y pues eso ya sería todo de nuestro podcast, equipo Estrellitas. Y pues hasta la próxima.